Hola, buenos días. Soy Iñaki Alonso, soy socio director de SAT Arquitectura, un estudio de arquitectura que arrancó hace más de 20 años para desarrollar proyectos de arquitectura ecológica. Y es un placer poder compartir esta presentación y nuestra visión y recorrido durante los últimos 20 años trabajando en temas de salud de la vivienda ecológica. Y nos vamos a referir a las dos dimensiones de la salud, tanto salud del planeta como salud de las personas. Y cómo la arquitectura, entendida como nuestra tercera piel, ¿no? Después de la epidermis, la ropa, tendríamos pues este elemento que es la arquitectura que trata de protegernos, de cuidarnos al final y bueno, y tiene unas funciones muy específicas. Así es como lo entendemos. Como os comentaba, lo primero que desarrollamos fue SAT como estudio de arquitectura, pero en estos 20 años hemos desarrollado otras dos estructuras. Una es Ecómetro, que es una consultora para la descarbonización de la arquitectura y trabaja en todos los temas de medición medioambiental de la arquitectura, certificaciones medioambientales, cálculo de huella de carbono, análisis de ciclo de vida, certificaciones LEED, BREEAM y bueno, todo lo que es medir. Si no medimos no podemos mejorar y no podemos evolucionar. Y la última estructura que hemos desarrollado hace 2 años es Distrito Natural, que es una promotora de ecovivienda ecológica, precisamente para esto, para promover proyectos que integren todos los conceptos que vamos a ver a lo largo de esta sesión. No podemos olvidar que la arquitectura, la construcción, los edificios, el entorno construido es responsable del 36% de las emisiones de CO2 y del 40% de las necesidades energéticas. Como veréis, hablamos mucho de CO2 en el sentido de que es un indicador que se ha trasladado a la sociedad, que la sociedad puede entender, que es medible, que es cuantificable, que genera uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día, que es el cambio climático. Pero esto no quiere decir que nos olvidemos de muchos otros indicadores y factores, categorías de impacto que afectan a las personas, a la salud de las personas y a la salud del planeta. Por lo tanto, recordaros siempre que bueno, aunque hablemos de carbono, detrás hay muchos otros factores que intervienen en nuestras decisiones cuando hacemos arquitectura. El carbono no es el malo de la película. El carbono, el problema fundamental es que lo estamos poniendo en un lugar que no le corresponde. Sobre todo ese carbono derivado de la descomposición de materia orgánica y que está enterrado en la tierra a través de pozos petrolíferos y de bancos petrolíferos y de bancos de gas, y lo estamos sacando y lo estamos poniendo en la atmósfera. Este sí que es un problema. Esto es lo que William McDonald llama el carbono fugitivo, y el hecho de poner todo ese carbono en la atmósfera está generando unos problemas muy grandes a nivel de cambio climático, pero también a nivel de contaminación. Por lo tanto, debemos desarrollar estructuras, o por lo menos desde nuestra responsabilidad como arquitectos, desarrollar edificios que no consuman combustibles fósiles, que no contaminen el aire y que no generen cambio climático. Y utilizar edificios o diseñar edificios que sean capaces de producir tanta energía como consumen. E incluso que sean capaces de absorber CO2, ¿no? Como vemos en esta diapositiva, tener carbono positivo, lo que llamaríamos edificios de carbono positivo, y que incluso utilicen carbono para sus materiales y los podamos entender como edificios de sumidero de carbono, ¿no? Toda esta lógica, pasar de una lógica extractivista a una lógica más circular y más bueno, conservacionista de lo que tenemos y con la utilización de materiales renovables, es posible. Lo estamos haciendo en el mundo de la arquitectura y
y os voy a contar de alguna manera cómo lo estamos incorporando. El carbono es un problema, el CO2 o la combustión de elementos fósiles, no solo por el tema del cambio climático, y es un poco por donde vamos a enfocar esta ponencia, sino también por la gran contaminación que genera en las ciudades. Igual datos de este tipo, como que la contaminación mata 9 millones de personas al año, el doble de lo que ha hecho el COVID, igual nos da una dimensión de la problemática, ¿no? Esto está generando una toxicidad muy grande en las ciudades y unos problemas sanitarios importantes en cuanto a la respiración de la población, y eso incluso a generar abundantes fallecimientos debidos a la mala calidad del aire, ¿no? Por lo tanto, los edificios tienen la función de poder limpiar en parte ese aire, o en una gran parte, y poder hacer que la salud de las personas que viven dentro de esos edificios sea mayor, hasta que consigamos hacer una transformación total hacia energías renovables, no haya elementos de combustión en las ciudades. Mientras que pase eso, que va a tardar bastante tiempo, pues lo que tenemos que hacer es limpiar la calidad del aire que respiramos dentro de nuestras viviendas, que es donde al final pasamos gran parte de nuestro tiempo. Lo podemos aplicar en viviendas y lo podemos aplicar en oficinas, ¿no? Y esto no es, no puede ser gratuito, sino que debería ser, un derecho universal para la vida y la salud y el bienestar de las personas. No lo podemos entender como un lujo, sino que deberíamos interiorizarlo y garantizarlo como derecho. Por lo tanto, tenemos que tener políticas públicas para la reducción de la contaminación y tenemos que tener políticas para que los edificios sean capaces de limpiar esa calidad del aire, ¿no? Estamos pasando de una lógica de descarbonización, de una lógica de reducción del carbono, como os decía antes, minimizar el uso de combustibles fósiles y entrar en un discurso de carbono positivo, es decir, cómo hacemos que los edificios sean almacenes de carbono y que tengan la capacidad de absorber CO2 en su proceso de vida útil, ¿no? Para que un edificio sea de carbono positivo o participe de todo este discurso, lo primero que tiene que hacer es no consumir prácticamente energía, ¿no? Yo creo que la energía más renovable es aquella que no se consume. La mejor energía, el mejor kilovatio, puestos a comparar, es aquel que no se consume. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer con nuestros edificios es que no gasten prácticamente energía. Para eso debemos utilizar criterios de diseño bioclimático, que están muy ligados a la arquitectura vernácula y a la arquitectura tradicional, pero además podemos incorporar discursos actuales como hacen, por ejemplo, la certificación Passive House, hacer edificios de lo que se llama hoy en día energía casi nula, o ir al límite del Passive House, donde las demandas por calefacción y por refrigeración bajan al mínimo. Con esto conseguimos hacer que la necesidad de kilovatios o frigorías sea mínima. Pero además de esto, y esto genera mucha controversia y mucho debate, ¿no? Porque os ponía el ejemplo de arquitectura bioclimática antes. La arquitectura bioclimática está fomentando la ventilación cruzada, pero cuando nosotros generamos una ventilación cruzada estamos metiendo toda la contaminación dentro de nuestras viviendas. Entonces, nosotros utilizamos criterios de arquitectura bioclimática, de protecciones solares y aislamiento y diferentes medidas, pero contrariamente utilizamos criterios relacionados con el Passive House, porque esto nos obliga a meter un sistema de ventilación mecánica con recuperador de calor, y con esto podemos limpiar el aire que hay dentro de nuestras viviendas. Y eso nos garantiza mejor calidad del aire para poder vivir, ¿no?
Yo creo que esto es clave, ¿no? Y cada vez que limpias un filtro, vives en una casa de este tipo y limpias el filtro cada 2 meses, te das cuenta del nivel de contaminación que tenemos en las ciudades. Lo voy a contar mucho a través de un proyecto que terminamos hace casi 3 años, que lleva 3 años funcionando y monitorizándose la calidad del aire, la energía, y el agua y los diferentes aspectos que están incorporados en el edificio. Y veremos algunos ejemplos. En este edificio, concretamente, partimos de una idea de reducir el consumo al mínimo, pero luego de otra idea de instalar potencia que sea capaz de producir esa cantidad de energía que necesitamos con el edificio. En este caso hay 33 kilovatios de potencia pico instalada y hace que prácticamente el edificio sea autosuficiente. Hay unos 2 kilovatios pico por vivienda. En momentos como, esto es una gráfica de agosto del 22, pero los números son muy parecidos a los de abril de 2023, desde marzo el edificio ya está produciendo más energía de la que consume, 8 meses al año produce más de lo que consume y en este caso pues en torno a un tercio más, ¿no? 6.000 kilovatios producidos y 4.000 consumidos. Esto lo que provoca es que bueno, como hay un consumo muy bajo y hay mayor producción, tengamos una factura, en este caso es una factura única para todo el edificio de 93 euros que vendría. Por lo tanto, tenemos que mirar la economía también desde una perspectiva largoplacista. Ya no es la inversión inicial, sino lo que nos genera ese edificio en los 50 años. Solo con la visión de la factura energética tenemos amortizaciones rápidas a los 5, 6, 7 años, pero si incorporamos otras variables, otras externalidades, como se llama hoy en día, sobre la salud y cómo se puede cuantificar económicamente esa salud o muchos otros aspectos, el ahorro de agua, y todos los podríamos trasladar a un valor económico, obviamente las amortizaciones serían muchísimo antes. Además de la economía producida de diferentes aspectos, pues como os decía, los edificios pueden generar alimentos y en el caso de Entrepatios, que ha tenido varios premios internacionales, pues es un poco la lógica que hemos llevado, donde todas estas medidas se afrontan desde 2 perspectivas, ¿no? Lo que llamamos la parte colaborativa, cómo introducir cultura colaborativa a través de la covivienda, cohousing, coliving, dentro de las comunidades para que juntos podamos gestionar productos de limpieza, podemos gestionar un grupo de consumo de comida ecológica, podemos gestionar una lavandería común, un internet compartido. En vez de pagar cada uno 30 euros de internet, podemos poner el internet en común y estar pagando cada uno 4 euros. Producción fotovoltaica, espacios comunes. Y esa parte colaborativa genera, os viene a trasladar muchos aspectos relacionados con la salud, en muchos aspectos, en muchas diferentes dimensiones, pero hay una que es la salud mental, el evitar la soledad y el construir otras maneras de relacionarse a través también de una cierta cultura de cuidados y de apoyo mutuo en la comunidad, es salud, es salud con mayúsculas, es salud de las personas. Y desde la otra perspectiva hablamos de salud del planeta en la medida que hacemos un edificio de economía circular que absorbe CO2 con madera FSC, con bioconstrucción, con criterios Passive House, bioclimática, gestión del agua, descarbonización y todos estos aspectos que al final lo que vienen a hacer es cuidar el planeta y generar salud en el planeta que al final nos va a repercutir a nosotros, ¿no? Así estamos desarrollando proyectos como el de Talco, el de Tomás Bretón o el de Topete o Pirita a través de Distrito Natural Oeste en el Valle del Tietar, que se llama Vivio.land. Así que espero que haya sido interesante, muchas gracias y espero que nos veamos pronto.